Bien, el primer tema que vamos a abordar está resumido en esa pregunta que figura ahí. ¿Qué tiene que ver la teología conmigo? Y surge una primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la teología? Esa palabrita tan extraña y que a veces le tenemos un poquito de miedo y que muchas veces hasta la he escuchado mencionar como si fuera una mala palabra en el ambiente cristiano. ¿Qué es la teología? Pareciera que está reservado a algunos locos estudiosos que se dedican a hablar y a divagar sobre cuestiones teóricas, pero que no tiene nada que ver con el cristiano de a pie, ¿no? No tiene nada que ver con la iglesia en su diario caminar. Entonces, yo me pregunto y quisiera saber y que ustedes me digan qué noción tienen de teología, qué es la teología. Y no hay miedo de equivocarse acá, no hay... digan lo primero que les viene a la cabeza. Yo le digo la palabra teología. ¿Qué es la teología? El estudio de Dios, estudio bíblico. Las dos respuestas están muy bien. ¿Qué más se les ocurre sin leer el apunte? No, está muy bien y no lo dice el apunte eso, ahí en esa instancia al menos. ¿Escuché algo por acá? ¿No escuché nada por acá, por allá? ¿Qué es la teología? Vamos. ¿Nadie tiene una noción de qué es teología? ¿Alguien tiene en su casa un libro que en la tapa diga teología? ¿Quién tiene en su casa un libro que diga teología en algún lugar del libro? Pablo y Rubén, bien, bien. Entonces veo que vamos a hablar de muchas cosas. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oh, claro, claro. Es aquello que desconocemos, que es la teología, aquello que ignoramos. La ciencia que estudia a Dios está muy bien y se relaciona claramente con lo que dijo Martín y con lo que dijo también Diana, porque Dios se manifiesta en la Biblia y es estudio de la Biblia, y ciencia nos habla un poquitito más de lo que dijo Martín, ¿no? Ciencia significa ni más ni menos que conocimiento. Acá Kurt dijo algo. Claro, bueno, estudio de los dioses en general y puede ser que en algún ámbito de la historia y en algunos círculos se haya referido a la teología como eso, ¿es cierto? Dígame, ¿cómo es tu nombre? Muy bien, tiene mucho que ver la teología con la palabra de Dios. Aunque no todas las personas lo conciben de esa forma, para nosotros la teología está íntimamente relacionada y depende pura y exclusivamente de la palabra de Dios. Ahora, si hablamos un poquitito más de qué es la palabra teología no está en la Biblia, viene de la filosofía griega. Es una palabra griega, ustedes saben, los primeros cristianos hablaban griego y acuñaron ya desde los primeros siglos esta palabra para referirse a una cuestión muy particular. Fíjense, es una palabra compuesta, tiene dos palabras, la palabra theos y la palabra logos, y la palabra theos claramente significa Dios, y la palabra logos es literalmente palabra, pero tiene un significado mucho más profundo que eso. Es la expresión racional del hombre acerca de algo. Es el hombre conceptualizando o concibiendo determinada cosa, determinado objeto, sujeto o materia. Eso es logos, no es simplemente palabra, tiene que ver con un discurso, es decir, qué es lo que yo pienso acerca de algo. Entonces, si tuviéramos que resumir estas dos palabras compuestas en un lenguaje más fácil de entender, la teología es el discurso acerca de Dios. Es un discurso humano acerca de Dios, es decir, es cómo los hombres, cómo las personas conciben a Dios, reflexionan acerca de Dios, piensan acerca de Dios y qué es lo que dicen acerca de Dios. En otras palabras, podríamos decir que teología es hablar de Dios. Teología es hablar de Dios. Por lo tanto, ¿quiénes son teólogos? Díganme ustedes. Los profetas son teólogos, es cierto, pero ¿quién más son teólogos? Nosotros somos teólogos. Hay un libro que me encanta de un autor que murió hace un par de años que se llama R.C. Sproul. R.C. y no sé a qué responde, pero su primer nombre empieza con R y el segundo con C. R.C. Sproul, que se titula Todos somos teólogos. Y un poquito de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Porque si teología es hablar de Dios, entonces, ¿quiénes son teólogos? Todos aquellos que hablan de Dios. ¿Nosotros hablamos de Dios? Sí, en la iglesia desde que entramos hasta que nos vamos, lo que estamos viviendo, experimentando y respirando es teología pura. Estamos hablando de Dios, estamos teniendo un discurso acerca de Dios, estamos reflexionando acerca de Dios.
Cualquiera que se posiciona frente a Dios de alguna forma, es decir, incluso el ateo que se detiene un segundo en su vida para reflexionar acerca de este fenómeno llamado Dios y se posiciona diciendo, yo no creo que exista un Dios, ya está haciendo teología. Está elaborando un discurso acerca de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos son teólogos. Todos los seres humanos se relacionan íntimamente con la teología y la teología atañe a todas las personas que vivieron, viven y van a vivir en este mundo. Ahora, al ser un discurso humano acerca de Dios, este discurso puede ser bueno, puede ser correcto o puede ser malo, puede ser incorrecto. En otras palabras, hay buena teología y hay mala teología. El ateo que se posiciona frente a Dios diciendo no existe un Dios, está haciendo mala teología. Desde mi punto de vista, al menos. Entonces, ¿de qué depende que la teología sea buena o sea mala? Bueno, va a depender del método que se utiliza para llegar a las conclusiones, para llegar a las afirmaciones que podamos elaborar respecto a este Dios que estamos intentando conocer y también se relaciona al abordaje que se va a utilizar. Vamos a poner el reloj. Así no me paso, que prometí que no me iba a pasar el horario antes de que bajen los chicos. Bien. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de abordajes teológicos? Y todo lo que estamos hablando acá lo tienen en el apunte. Entiendo que hay muchas cosas nuevas, solamente 2 personas en este lugar tienen libros que hablen algo de teología, según ustedes me dijeron, por lo tanto vamos seguramente a hablar de cosas muy nuevas y todo está en el apunte. Quise hacer un apunte con bastante texto, por así decirlo, con mucha redacción y no tanto con puntos que después los vemos y no nos acordamos a qué se referían, para que después, tranquilos, si queremos, lo podamos releer y podamos recordar. Igualmente Omar también está grabando y en algún momento de la existencia eso va a estar subido en algún medio digital y podemos repasar las cosas. Pero si van surgiendo preguntas, cosas que no entendemos, cosas que expliqué muy rápido y que no se llegaron a entender, no tengo ningún problema en que levanten la mano y me interrumpan. O interrúmpanme sin levantar la mano, es lo mismo. Bien, entonces, hay muchas formas de abordar a la teología. Este conocimiento, este discurso humano acerca de Dios, se aborda su estudio de distintas maneras. Y yo quisiera mencionar simplemente 4. En primer lugar se halla lo que se suele denominar la teología histórica. ¿Qué quiere decir teología histórica? Que nosotros no somos los primeros en hacer teología. Cuando nosotros pensamos y reflexionamos acerca de Dios, no somos los primeros en la existencia de la humanidad que se hicieron esas preguntas y que se hicieron esos cuestionamientos. Hay toda una tradición de personas, desde los mismísimos orígenes de la humanidad, que han reflexionado acerca de Dios. Por lo tanto, estudiar y hacer el raconto de lo que todas esas personas desde los inicios de la humanidad dijeron acerca de Dios y pensaron y experimentaron acerca de Dios, y particularmente en los últimos 2000 años de cristianismo pensaron y reflexionaron acerca de Dios, cuando hablamos de eso, de pensar en lo que esas personas dijeron, estamos hablando de teología histórica. ¿Qué es teología histórica entonces? Lo que otros dijeron acerca de Dios a lo largo de la historia. ¿Y por qué es importante la teología histórica? Porque muchas veces nosotros batallamos y nos cuestionamos preguntas que ya otros se respondieron hace mucho tiempo. Preguntas respecto a doctrina de la Iglesia, que creemos que son nuevas y que ya existían en el siglo I, II, III. Todo tipo de preguntas respecto a la existencia o no existencia de Dios y cómo es que pueden convivir libros que parecen ser tan antagónicos a simple vista en el Nuevo Testamento, un Pablo que habla de la gracia y un Santiago que habla de las obras, y entonces hoy surgen personas y dicen, no, esto es una contradicción, ¿cómo puede ser? Bueno, eso ya se lo preguntaron personas a lo largo de la historia y ya dieron respuestas sumamente válidas y sumamente argumentadas para responder favorablemente a esas preguntas. Entonces, si desconocemos toda esa historia de la interpretación de la teología, de la interpretación de cómo es Dios y de cómo las personas conocieron a Dios, nos estamos perdiendo una buena parte de lo que ha aportado el cristianismo a lo largo de muchos años, ¿verdad? Y podríamos solucionar problemas muy fácilmente que quizás nos rompemos la cabeza tratando de entenderlos. Por lo tanto, teología histórica, una de mis preferidas.
Teología bíblica. Obviamente, y como vamos a ver en un ratito, el discurso humano acerca de Dios tiene que estar basado en la autorrevelación de Dios. Y esta es la Biblia. Dios se da a conocer a la humanidad por medio de la Biblia. Pero cuando se habla específicamente de teología bíblica, al menos como término técnico, por así decirlo, a lo que nos estamos refiriendo es a pensar en un tema que sea central en la Biblia y recorrer toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, entendiendo cómo progresivamente Dios reveló ese tema. Por ejemplo, si leemos toda la Biblia, vemos que hay mucha importancia, se le da mucha importancia al tema de los pactos. Entonces, una teología bíblica respecto a los pactos de Dios va a ir de Génesis a Apocalipsis, tomando como eje central los pactos y buscando qué es lo que dice la Biblia acerca de ese tema. Podría ser otro, podría ser el reino de Dios. El reino de Dios es un tema que está en toda la Biblia. Entonces se va de Génesis a Apocalipsis buscando qué es lo que dice la Biblia del reino de Dios y se busca entender cómo fue la progresión de la revelación respecto a ese tema. Gracias, Mati. Eso es la teología bíblica. La teología práctica. ¿Qué es la teología práctica? Bueno, es ese discurso que tenemos acerca de Dios, ese conocimiento que adquirimos acerca de Dios puesto en práctica. Y la teología práctica fundamentalmente apunta al ministerio, es decir, cómo servimos a Dios. Por eso la teología práctica se suele ocupar fundamentalmente de cuestiones como la predicación, la evangelización, la consejería, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver también con cómo aplicamos eso que decimos saber de Dios o eso que decimos creer de Dios en nuestras vidas cotidianas. Entonces la ética cristiana también está muy ligada a la teología práctica, es decir, cómo nos posicionamos frente a diferentes cosas, el divorcio, el aborto, cuestiones por el estilo, cuestiones que tienen que ver con la vida práctica. Es decir, la teología ofrece, si se quiere, un marco teórico que es puesto en práctica en nuestras vidas y de eso se ocupa la teología práctica. Y finalmente, hallamos la teología sistemática. La teología sistemática lo que hace como disciplina es sistematizar precisamente los temas que la Biblia enseña. Entonces nos vamos a encontrar muchos ejes temáticos, por lo general son 8 o 9, en donde nos encontramos temas como ¿quién es Dios?, a lo cual se lo denomina teología propia. Temas como ¿qué es el hombre?, a lo cual se denomina antropología, por la palabra griega antropos, y recuerden, logía sería también discurso, lo mismo que en teología. Y así sigue, ¿no? Cristología, el estudio de Cristo, eclesiología, el estudio de la iglesia, y se sistematiza todas las enseñanzas bíblicas respecto a ese tema y se presentan de forma temática. Si uno agarrara un libro de teología sistemática, lo que se va a encontrar es en los primeros capítulos, unos capítulos referidos a quién es Dios. O es más, antes de esos primeros capítulos van a encontrar algo similar a lo que nosotros vamos a estar viendo estos domingos. Es decir, en donde se fundamenta todo lo que vamos a estar sistematizando, que ya lo vamos a decir. Y después se encontrarán quién es Dios, quién es el hombre, cómo fue la creación, quién es Cristo, y así hasta las últimas cosas. Un sistema. ¿Y qué es un sistema? Y aprovecho para decirles, este tipo de abordaje es el que vamos a estar encarando en cuanto a los temas, porque si ustedes después van viendo los temas que vamos a estar hablando en estas clases que programamos para un periodo de más o menos 2 años, vamos a seguir ese sistema. Vamos a primero hablar de Dios, luego hablar de la humanidad, de Cristo, etcétera, etcétera, por ejes troncales. Pero, ¿qué es un sistema? ¿Quién me dice qué es un sistema? Un proceso. No estoy tan seguro de eso. Una metodología. Acá tenemos un estudiante de ingeniería en sistemas. No. Esa materia la debo. Un sistema es un conjunto de elementos que funcionan juntos, con un fin en común. Un auto es un sistema. Tenemos ahí distintas piezas, cada una cumple su función, y son puestas todas juntas para cumplir una función, que es que el auto ande, ¿no? Que vaya para adelante, para atrás, doble.
Si nosotros tuviéramos las ruedas o solamente el tren delantero ahí suelto y no tenemos el resto del sistema, no nos sirve de nada. Si tuviéramos todo el sistema del auto pero no tenemos un motor, no nos sirve de nada. Un sistema es un conjunto de elementos que funcionan juntos. Eso es un sistema. Entonces, es necesario un sistema al estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque no podemos simplemente agarrar versículos bíblicos aislados y decir esto significa esto significa esto otro, aquello significa otra cosa, y después esas cosas no congenian juntas. Tienen que funcionar como un sistema. Esto no se puede contradecir con esto, sino que tiene que ir en concordancia con esto, y esto tiene que ir en concordancia con esto otro. No puede cada cosa funcionar por separado al momento de estudiar la Biblia. No podemos decir, bueno, este libro dice esta cosa, pero este otro libro dice esta otra cosa completamente distinta. No. Hay una unidad en la Biblia, hay un sistema, y lo que procuramos hacer es entender cómo funciona ese sistema, cómo todos los distintos elementos y temas que la Biblia nos presenta funcionan juntos. Entonces, ponemos un ejemplo. Sí, antes haciendo esta advertencia, que existe un riesgo en la teología sistemática. ¿Cuál es ese riesgo? Que el teólogo, es decir, nosotros, al momento de interpretar la Biblia, hablemos cuando Dios calla. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué se imagina a qué me refiero con esto? Ahí está, mira, te puedo señalar con el láser. Bien. Que nosotros nos inventemos cosas que no están en la Biblia, que no se sustentan en pasajes bíblicos. ¿Y cómo sería eso? Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un sistema. Un sistema de, ¿qué son esas cosas? Engranajes, bien. ¿Pero podría funcionar este sistema? No, porque falta un engranaje que una de estos dos. Entonces, supongamos que estos son los temas que nos presenta la Biblia, ¿no? Y acá tenemos un tema, este engranaje de acá, que se llama responsabilidad humana. La Biblia enseña claramente y sin lugar a dudas que el hombre es responsable por su salvación, en el sentido de que si no se arrepiente, se queda perdido. El hombre es responsable de creer. Responsabilidad humana, lo presenta la Biblia. Y acá tenemos otro engranaje. Ese engranaje le podríamos llamar elección divina o predestinación. Ya en algún momento hablaremos de qué significa eso. Pero fundamentalmente la idea de predestinación sugiere que algo es elegido de antemano. Entonces, ¿cómo funciona la idea de que somos responsables de creer y a la vez hay una idea de que Dios eligió a las personas para que se salven? Si Dios no me eligió, ¿cómo puede achacarme una responsabilidad de creer? Ya lo veremos cuando llegue ese tema. Entonces, surge, por ejemplo, en el siglo XVI, acá un ingeniero que nos desarrolla este engranaje que faltaba ahí, que aunque no está en la Biblia, dice, lógicamente me cuadra bastante bien. Este ingeniero, por ejemplo, se llama Jacobo Arminio y dice, voy a inventarme algo que se llama gracia previa. Ya veremos qué es eso cuando llegue el momento algún otro día. Pero con eso que me invento y que no está en la Biblia, puedo hacer encajar estos dos engranajes para que funcionen y el sistema siga. Surge otro ingeniero que se llama Calvino. Y entonces dice, y eran excelentes, tanto Jacobo Arminio como Calvino eran excelentes teólogos. Pero dice, para que cuadren estas dos cosas y me cierre lógicamente a mí en mi cabeza, me invento algo que voy a llamar doble predestinación. Hay personas que son reprobadas de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para perderse y ser condenadas en el infierno. No lo dice la Biblia, pero me cuadra bastante bien siguiendo una lógica. Y así podemos seguir y seguir y seguir dando ejemplos de cómo la teología, una vez que se arma un sistema, ese sistema incurre en excesos. Decimos cosas a veces que cuadran lógicamente con las piezas de nuestro sistema, con el rompecabezas, pero que no están en la Biblia. Eso tiene que ser evitado. Tenemos que partir de la premisa de que hay cosas que no vamos a entender, de que el razonamiento de Dios es superior al nuestro, de que Él es infinito y nosotros somos finitos, y que por lo tanto hay cosas que si no están en la Biblia tenemos que ser cautos y decir hasta allá, hasta acá llega mi entendimiento, esto no lo voy a poder entender, tal vez lo entienda en la eternidad, pero no podemos inventar ahí cosas para rellenar el sistema y que funcione desde la lógica humana, porque eso no estaría bien. Si Dios decidió callar, ¿por qué vamos a hablar nosotros? Si Dios no lo reveló en su palabra, ¿por qué nosotros vamos ahí
a completar algo. Y entonces, preguntas hasta acá, dudas, comentarios, quejas. Nada, bien. Bueno, quería que hablen ustedes para poder tragar, pero... Sí. Entonces, entre la razón humana... Pero pará, no llegamos ahí. No llegamos ahí, ahora vamos a hablar de eso. Pregunta, dale. Sí, no, ahí lo que hice fue poner un ejemplo, porque hay dos cosas que parecen no tener lógica. Digo, cuando dos cosas no parecen no tener lógica, en el estudio de la lógica humana se le dice paradoja, ¿no? Hay una paradoja. Y hablaremos más de eso cuando hablemos... Sí. Claro, bueno, algunos teólogos, buscando ese vacío, y lo voy a explicar un poquito más para que se entienda. La Biblia habla de predestinación, ¿verdad? De que hay personas que son elegidas por Dios y luego de esa elección predestinadas para salvación. Eso tiene muchas interpretaciones distintas, Pero vamos a quedarnos con la más superficial, la más básica, de que Dios eligió personas para que se salven. Pero la Biblia dice también que el ser humano es responsable. Es responsable de elegir bien mientras está en vida. ¿Cómo cuadran esas dos cosas? Es una paradoja, no lo podemos entender. Pero hay gente que intenta entenderlo y entonces agrega elementos que no están en la Biblia. Ya lo vamos a ver porque es largo y es complejo cuando lleguemos a esos temas, pero básicamente lo que quiero que se queden es esto. Cuando hay dos cosas que parecen no cuadrar o que parecen no cerrar nuestro sistema, no hay que inventarse cosas que no están en la Biblia. A eso voy. Y puse ese ejemplo que quizás es el más emblemático porque en el siglo XVI, tanto Calvino como Arminio, como otro que se llamaba Luis de Molina, se inventaron doctrinas que no están en la Biblia para que hacer cuadrar esas cuestiones que parecían no cuadrar, que son una paradoja. ¿A qué me refiero con paradoja? No se pueden entender desde la lógica humana, pero Dios no se maneja por la lógica humana, se maneja por la lógica divina. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que va a haber cosas, y tenemos que saberlo de antemano, que no vamos a poder entender cabalmente, no vamos a tener respuestas para todo, vamos a tener respuestas de aquello a lo cual Dios nos proveyó respuestas en su palabra. Entonces, ¿a qué nos referimos con método teológico? Bueno, toda disciplina tiene un método, ¿verdad? Es decir, no sé, ¿quién se dedica profesionalmente acá a alguna fonoaudiología, por ejemplo? Tendrá sus métodos, ¿no? Y fue a la facultad para estudiarlo y le dicen, bueno, primero esto, segundo lo otro, tercero, cuarto. Una forma de abordar, exactamente, una forma de abordar. ¿Cómo hacemos aquello que queremos conseguir, no? ¿Cómo hacemos aquello que queremos conseguir? Ese es el método. Entonces, la teología requiere un método, y ya vamos a ver en qué consiste. Y, ¿se acuerdan que dijimos que hay buena teología y que hay mala teología? Bueno, eso va a estar determinado por el método que apliquemos. Y acá surge una pregunta, ahí les puse esa palabra que parece complicada, pero que en realidad es muy fácil de entender, epistemológica. ¿Qué es epistemología? Epistemología es preguntarse cómo sé que sé. O cómo sé que aquello que creo saber es correcto. Es decir, en pocas palabras, ¿de dónde obtengo la fuente de mi conocimiento? ¿Cuál es la fuente autoritativa aplicada al estudio de Dios para realizar afirmaciones teológicas correctas? Y creo que esta respuesta, a pesar de que las preguntas parecen complicadas, la respuesta es bastante sencilla. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es nuestra respuesta desde el punto de vista cristiano a esta pregunta epistemológica? ¿De dónde obtenemos el conocimiento? De la Biblia, exactamente. Ahora, parece bastante obvio, y casi todos me responden al unísono, de la Biblia, pero no todos los cristianos lo entienden de esta forma. No todos los cristianos lo entienden de esta forma, ni hoy en día, ni en el pasado. Y hubo distintos... No, todavía no. Bueno, me faltó una diapositiva ahí. No importa, lo leemos del apunte. Hubo distintos métodos que se aplicaron, que las personas han aplicado para abordar el conocimiento de Dios. Y si van a la segunda página,
Ahí ven un subtítulo que dice el método teológico, después lo pueden leer tranquilos. Pero el primero de los métodos, no por orden histórico, sino por el primero de los que me gustaría enfatizar su erroneidad, enfatizar que está equivocado, es la razón. Ya dijimos que Dios no lo podemos razonar desde nuestra perspectiva humana. Dios es eterno, Dios es infinito, y nosotros somos finitos, nosotros somos limitados, y como si eso fuera poco, nuestra naturaleza está perjudicada por el pecado. Tenemos una naturaleza que el pecado no le deja ver las cosas con claridad. Por lo tanto, ¿cómo desde nuestro razonamiento podríamos razonar a este ser irrazonable? A este ser que excede todo tipo de razón humana. ¿Cómo vamos a llegar al conocimiento de Dios? Simplemente con nuestra mente, procurando conseguirlo con nuestra mente. Bien, no miro más ahí porque no está lo que estoy diciendo. Entonces, la razón, ¿es un buen método para llegar al conocimiento de Dios? La razón es el método que suele utilizar la filosofía, por ejemplo. Y no estoy diciendo que la filosofía es mala per se. Simplemente estoy diciendo que tratar de llegar al conocimiento absoluto de Dios por medio de la razón es algo incorrecto. La experiencia humana. ¿Cómo sería esto? Bueno, ¿cómo yo experimento a Dios? Y en base a eso saco mis conclusiones. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo lo puedo experimentar de una manera y saco la conclusión A. Y él lo experimenta de otra manera y saca una conclusión B. Conclusión C, conclusión D, etcétera, etcétera, etcétera. Habría tantas conclusiones como personas existen y existieron en este mundo. Es un método sumamente subjetivo. Si se basa en nuestra experiencia humana simplemente, ¿cómo podríamos llegar a un conocimiento objetivo de Dios si cada uno de nosotros tiene experiencias distintas? Esto de la experiencia se ve mucho. Tenés que creer en Dios porque en mi vida hizo y tal y otra cosa. Bueno, puede ser válida esa experiencia para vos y en tu acervo espiritual, pero nuestras doctrinas no se basan necesariamente en nuestra experiencia. Y no estoy diciendo con esto que no sea válido el testimonio personal, porque en la Biblia lo vemos. Vemos, por ejemplo, aquel ciego al cual increpan los líderes religiosos y les dicen, miren, yo no sé nada, lo único que sé es que yo estaba ciego y me dio la vista. Bueno, es válido el testimonio, pero ¿es válido para establecer doctrinas? ¿Es válido para establecer aquellos puntos de nuestra fe que nosotros creemos y defendemos, la experiencia personal? ¿No sería mejor tener una fuente absoluta, una fuente de conocimiento que no tenga errores y que deba interpretarse solamente de una vez para que las doctrinas que se establecen sean universales y no sean basadas en cualquier cuestión que a nosotros nos parezca? La experiencia humana no es un buen método para realizar teología. Y esto de la experiencia humana fue muy popular en el siglo XX. Surgió una escuela de interpretación que se llamaba neortodoxia, que lo que decían es que la palabra de Dios es Jesús. La expresión máxima del conocimiento de Dios es Jesús, que es cierto, la Biblia lo dice en Juan, capítulo 1. Pero entonces dicen, la Biblia en sí no es palabra de Dios. La Biblia lo que hace es atestiguar lo que algunas personas experimentaron respecto a ese Jesús. Bastante complicado, ¿no? Entender. Pero entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo llegamos al conocimiento de Dios? Bueno, usamos la Biblia como instrumento para acercarnos a esa palabra de Dios auténtica, que es Jesús, aunque con errores en sus relatos, y entonces ahí tenemos una experiencia personal con Dios y Él nos da a conocer sus verdades. Y estas verdades son sumamente subjetivas. Como decía antes, Él podrá decir una cosa, que Él podrá decir otra, etc. No es un buen método. Otro método, el magisterio de la Iglesia. ¿Quién me dice qué es esto? Claro, pero ¿de qué iglesia? La Iglesia Católica, exactamente. Y esta fue un método que se aplicó durante muchos siglos. Muchos siglos. El Papa viene de parte de Dios, por lo tanto lo que él diga es tan válido como lo que puede decir la Biblia. Y a eso se lo conoce magisterio de la Iglesia. ¿Quién explica
La Biblia. ¿Y quién da afirmaciones acerca de Dios, de su voluntad? El Papa. Esto se ve hasta hoy en día. Al Papa se le ocurre en determinado año del jubileo de no sé qué decir: al que pase por la puerta de San Pedro es absuelto de sus pecados, cosa que ocurrió con el actual Papa hace muy poquito. Y es palabra divina, y la gente saca pasajes, va a Roma, pasa por la puerta de no sé qué, porque el Papa lo dijo, y es palabra autoritativa, es el magisterio de la Iglesia. Él dice y habla de parte de Dios. Bueno, esto lo sostuvo la Iglesia católica, que fue la única iglesia que existió durante muchos siglos, durante mucho tiempo. Y sigue existiendo, pero me refiero a que hoy en día hay otro tipo de manifestaciones de la Iglesia. Durante muchos siglos existió la Iglesia católica, bueno, y la ortodoxa, bueno, es complicado también la historia de la Iglesia. No es tan sencillo, no todo es tan sencillo, no todo es blanco y negro y no podemos buscar respuestas superficiales a todos. Tal cual, tenía una hegemonía, al menos en Occidente, la Iglesia católica, en Oriente la Iglesia ortodoxa. Bien. Y finalmente, cuarto método, aunque podríamos mencionar más, pero para no complicarla demasiado, la Biblia. Un método teológico que se fundamenta en establecer afirmaciones, la llamamos a eso teología proposicional, porque no preposicional de preposiciones, proposiciones. ¿Qué son proposiciones? Afirmaciones, afirmaciones. Dios es uno, una proposición. Dios es triuno, o sea, es Trinidad, otra afirmación. Jesús es Dios, otra afirmación. Y así centenar de afirmaciones que podemos establecer. ¿Basadas en qué? En nuestra experiencia, en nuestro razonamiento, en lo que algún ser iluminado dice porque se lo reveló vaya a saber quién. No, basado en lo que está escrito en la Biblia. Y la Biblia tiene una manera de interpretarse y seguramente en algunos domingos vamos a ver una clase respecto a eso, porque no podemos interpretar la Biblia como a nosotros nos parece. La Biblia tiene un significado. Hay que tratar de descubrir cuál es ese significado, el que tenía en mente el autor cuando lo escribió. Por lo tanto, el método que apliquemos va a determinar cómo es nuestra teología. ¿Es buena teología? ¿Es mala teología? ¿Cómo tiene que ser el método? ¿En qué se tiene que basar? En la Biblia. Entonces, algunas conclusiones para apropiarnos de esta idea de teología y qué es la teología y cómo puede servirnos a nosotros. En primer lugar, lo que dijimos al principio, la teología, te guste o no, tiene que ver con tu vida. Por más que reniegues de los teólogos y de los seminarios teológicos y de la... No tiene nada que ver con eso. La teología es parte de tu vida siempre y cuando pienses, reflexiones y te posiciones frente a Dios de alguna forma. Por lo tanto, procura que esa teología sea buena teología. Porque uno puede ser un teólogo profesional, por así decirlo, que se dedica a eso y a escribir libros, o puede ser un teólogo aficionado, es decir, simplemente experimentar eso en su vida y tratar de buscar conocer más a Dios. Lo que no es admisible es que aceptemos ya desde el vamos ser teólogos ignorantes, es decir, no pretender conocer más a ese Dios, no pretender profundizar más en ese Dios, no sacar conclusiones respecto a ese Dios. Cuando nos surgen dudas y cuando nos surgen preguntas, ponerlas debajo de la alfombra. ¿Y quién las va a contestar? Y bueno, tenemos que tener respuestas sólidas a las dudas que nos surgen, porque cuando vienen los momentos difíciles, nos aferramos de algo que sea sólido. Si no establecimos un fundamento sólido para nuestra fe, ¿de qué nos vamos a aferrar? ¿Sobre qué vamos a estar basados? Un segundo aspecto por qué estudiar a Dios y generar un discurso acerca de Dios que abarque distintos temas es importante para nuestras vidas, porque de esta forma formamos en nuestras mentes y en nuestros corazones una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es la manera en la cual nosotros entendemos el mundo. Es la manera en la cual nosotros interpretamos el mundo y las cosas que en el mundo ocurren. Y en definitiva, en el diario vivir, nosotros no nos planteamos y nos sentamos una hora a reflexionar sobre cada decisión que tomamos. Tomamos decisiones naturalmente, de forma instantánea. Y estas decisiones se derivan de la cosmovisión que está arraigada en nuestros corazones. Aquellas cosas que creemos con convicción, porque tenemos una argumentación válida para defenderlas, y que están en nuestros corazones y que son las que defendemos, van a determinar la manera en la cual nosotros actuamos y obramos día a día. Entonces necesitamos formar una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, una manera de interpretar a Dios,
a los seres que me rodean y a mí mismo, acorde con lo que enseña la Biblia, para que luego esto se traduzca en una manera de vivir que sea acorde a lo que Dios quiere, que sea acorde a la voluntad de Dios, que sea acorde al plan de Dios para la humanidad. Y finalmente, la teología nos lleva a ser mejores adoradores. ¿Cómo es esto? Piensen en Apocalipsis. Piensen en las personas que están allí adorando. Apocalipsis nos presenta mucho esas imágenes, ¿no? Frente al mar de cristal y miles y millares que le adoran al Señor y lo están contemplando y que lo ven tal cual Él es. Fíjense, lo ven como Él es. ¿Cómo es? Adjetivos que describan a Jesús. ¿Cómo es? Divino, santo. Se enfatiza de hecho en Apocalipsis santo. Lo ven glorioso, ¿verdad? Lo ven tal cual es, sin ningún tapujo, sin ninguna cortina en medio. Lo ven como es Él, en su perfección, en su divinidad, en su eternidad. ¿Y qué produce en esas personas que lo están viendo? Adoración produce, ¿verdad? Entonces, un conocimiento más directo de Dios, sin nada que nos borronee la imagen, sin nada que nos los tape, produce directamente adoración. Entonces, al estudiar más en profundidad a Dios y cómo es Él, y qué es lo que Él quiere, y qué es lo que Él hace, y qué es lo que Él hizo, lo que produce en nuestras vidas es adoración. Porque lo vemos en su esplendor, porque lo vemos en su gloria, porque vemos tal como Él es. Si evitamos conocer a Dios, si evitamos sumergirnos en las profundidades de su conocimiento, nos vamos a estar privando de eso. Cuanto más conozcamos a Dios, eso va a producir asombro en nuestros corazones, eso nos va a llevar a que le adoremos, a que seamos mejores adoradores. Por lo tanto, y terminamos con esa conclusión, y después si alguien quiere acotar algo, es libre de hacerlo. La teología es la actividad más noble, fructífera y eternamente influyente a la que podamos dedicar nuestro tiempo. Y me refiero a la teología en todos sus aspectos. Pensar en Dios, reflexionar acerca de Dios, hablar con nuestros hermanos acerca de Dios, estudiar la Biblia y el recurso que sea para poder conocer más a Dios y practicar la teología. Es decir, poner en práctica todo eso, todo ese discurso que elaboramos acerca de Dios y que creemos acerca de Dios, para que nuestra vida sea impactada, para que en nuestro diario vivir podamos vivir conforme a eso que tenemos grabado en nuestro corazón y a ese Dios que cada día procuramos conocer más. Y fíjense que yo les digo ahí que es eternamente influyente esta actividad. ¿Por qué? Porque cualquier otra actividad que realicemos en este mundo no trasciende. Uno puede estudiar una disciplina, fonobiología, por ejemplo, o administración de empresas, las que identifico acá, y cuando te mueras ya no va a servir más, no vas a administrar más empresas, ni va a haber chicos que tengan problemas en el habla, pero Dios va a seguir estando. Y sus cualidades van a seguir estando, porque es inmutable. Entonces, todo este conocimiento que vamos adquiriendo acerca de Dios a lo largo de nuestra vida tiene una repercusión eterna. Estamos adelantándonos a esa visión que se nos presenta en Apocalipsis del Señor, esa visión sin tapujos del Señor, esa visión pura y directa que vamos a tener del Señor. Por lo tanto, no hay una actividad más noble que podamos dedicarnos en nuestras vidas que es a conocer a Dios.